Sean bienvenidos a la sesión general académica del hospital. En nombre de la dirección del hospital y de la coordinación de enseñanza e investigación, recibimos con mucho gusto la presencia del doctor José Luis Escudero Castro, quien tiene más de 20 años de experiencia en el manejo de pacientes posoperados de cirugía cardiovascular, de trasplante de corazón en el Centro Médico Nacional La Raza, y quien actualmente en nuestro hospital López Mateos, junto con el equipo de cardiología pediátrica y cirugía cardiovascular, en un programa innovador de la coordinación de pediatría, hoy en día trabaja intensamente en los pacientes que reciben atención cardiovascular en este hospital. Por eso para nosotros es un gusto tener al doctor Escudero, quien es adscrito a la terapia intensiva pediátrica de nuestro hospital y la terapia posoperatoria cardiovascular del Centro Médico Nacional La Raza, y hoy nos va a presentar el tema cuidados intensivos del niño operado de cirugía cardíaca, para quien les pido un fuerte aplauso para agradecer su presencia. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos ustedes y gracias a la Coordinación de Enseñanza por la invitación para platicar con ustedes sobre lo que hacemos inicialmente en otro hospital, en el Centro Médico Nacional La Raza, y en la actualidad aquí en el Hospital Adolfo López Mateos, donde se han realizado ya desde las cirugías más sencillas en cardiopatías congénitas hasta las cardiopatías más complejas que podemos tener en el niño, como es una transposición de grandes vasos y un corazón izquierdo hipoplásico. Quizás sean de las cardiopatías más complejas para nosotros, con algunas otras más, pero de manejo postoperatorio es como de las más difíciles, y también de la intervención quirúrgica es de las más complejas. Entonces, ¿cómo lograr que un paciente que llegue con determinadas complicaciones después de la intervención quirúrgica o ninguna complicación, todo va evolucionando favorablemente, cómo hacer que esto pase a esto, a que se extube y a que se pueda ir finalmente a piso y a su casa? El objetivo de nosotros es tratar de que el paciente que es intervenido y manipulado de manera pues importante durante la cirugía pueda adaptarse a su nueva anatomía y evolucione favorablemente para pasarle a piso. Bien, este es un paciente de cardiopatía compleja, como les decía, que pueden evolucionar en un momento favorablemente. Es un operado de transposición de grandes vasos, es un paciente con cirugía de Yaten, y bueno, qué gusto que en un momento dado un paciente con una cardiopatía tan compleja pueda tener una respuesta favorable y extubarse y estar ya nada más con oxígeno suplementario. Nosotros sabemos que hay avances muy importantes en la actualidad, tanto en diagnóstico, en técnica quirúrgica, en anestesia, en protección miocárdica, en los cuidados intensivos, demasiados recursos que se han ido agregando en la actualidad, con acceso a la mayoría de ellos, y que tenemos que ir aprovechando. Bueno, ¿qué es importante para nosotros que tenemos los primeros años, los primeros meses de intervenciones quirúrgicas aquí en el hospital? Pues cuando vamos a recibir a un paciente de cirugía cardíaca, tener la preparación suficiente, tanto los médicos, los residentes, los adscritos, el personal de enfermería, tiene que saber muy bien, ¿verdad?, la anatomía de la cardiopatía que estamos recibiendo, y obviamente conocer las técnicas quirúrgicas que hay en la actualidad y qué complicaciones presentan, porque si no tenemos conocimiento de esto, vamos a ir viendo todas las cosas ya que estén, y si ya están instaladas, pues hay que revertirlas ahora, y revertirlas siempre va a ser más difícil que tratar de evitar que se presenten. Bien, hay características importantes. La terapia intensiva pediátrica también llega a recibir algunos recién nacidos que están ya en sus últimos días ya para pasar a la área pediátrica, que son los 30 días.
Y bueno, ellos tienen un corazón con características especiales. Sus cardiomiocitos son redondos, son cortos. La parte central de ellos está ocupada por núcleos y cúmulos de mitocondrias. Esto hace que la anatomía del recién nacido sea diferente a la del niño un poco más grandecito. Y esto hace que tengamos que tener aparte un conocimiento especial sobre la anatomía de estos pacientes. Esto favorece que los niños de menos de 30 días de edad tengan una pobre reserva miocárdica, responden menos al soporte cardiovascular que les iniciamos normalmente, tienen una baja complianza, alta presión dentro del miocardio, dentro del ventrículo, y esto hace obviamente un poco más complejo el manejo. Todo esto lo tenemos que conocer para que nosotros podamos formar un equipo que reciba pacientes operados de cirugía cardíaca. Bueno, hay que prepararse para la recepción del paciente. El paciente ya se está interviniendo en quirófano, pero nosotros nos tenemos que preparar para la recepción de estos pacientes. Sabemos que son pacientes que tienen una enorme vulnerabilidad en trasladarle desde la sala de quirófano hasta la terapia intensiva. Es una distancia kilométrica para ellos. Se mueven las secreciones que no se hayan movido durante la cirugía, se obstruye fácilmente la cánula, se desaturan. Todas estas cosas las tenemos que tener nosotros previstas y estar preparados para ello. Tener un equipo obviamente preparado y minimizar lo que más se puedan los riesgos. Nosotros lo que hacemos, como estamos empezando en la terapia intensiva a recibir los pacientes operados de corazón, es que antes de la cirugía habitualmente compleja, hacemos un simulacro de recepción del paciente operado de corazón. Entonces ponemos un maniquí, llega el maniquí en la camilla y todo lo que habitualmente vemos en complicaciones en los operados de corazón lo mencionamos en la recepción de este paciente. Desde cómo se desatura, empieza a sangrar, sangra determinada cantidad, cómo lo resuelvo, qué le paso, cómo lo diagnostico. Todos esos detalles que normalmente vemos en ese paciente operado, si es una cirugía de Fallot, pues qué complicaciones tiene un Fallot, todo eso lo vemos antes de la recepción del paciente. Hacemos un simulacro de ello. Bien, el equipo de recepción básico para nosotros, ¿verdad? Enfermería, que normalmente pues ya tiene el espacio preparado, los medicamentos y las soluciones que vamos a utilizar ya están preparadas en general. Si es que no nos van a pasar los medicamentos directamente del quirófano a la terapia intensiva. A veces ya los medicamentos o el soporte cardiovascular ya lo traen preparado en las mismas bombas de terapia intensiva y ya no tenemos que estar poniéndolos de nosotros, sino que ya dejamos los que vienen en quirófano para no causar una enorme inestabilidad en el paciente en el cambio de soluciones y de medicamentos cardiovasculares. Terapia respiratoria para tener el respirador artificial. Muchas veces nos ha tocado, ¿verdad?, que ya que vamos a conectar al paciente no sirve el ventilador o no da los parámetros que nosotros necesitamos. Entonces, a correr por el inhaloterapista, porque nosotros tenemos que hacer otra cosa con el operado de corazón. Entonces, tiene que estar ahí de preferencia el técnico del área respiratoria. Los residentes, obviamente, de la especialidad, los médicos adscritos y el personal auxiliar, porque a veces pues, tiramos tantas cosas que necesitamos a alguien que nos auxilie en el manejo de estos pacientes. Bien, en la recepción del paciente, pues obviamente, aquí está un niño, es un paciente operado de un síndrome de corazón izquierdo neoplásico. Y bueno, aquí fundamentalmente, ¿qué vamos a tener? Pues en el momento que vamos a recibir al paciente de la camilla y lo vamos a pasar a la cama de la terapia intensiva, uno se tiene que dedicar específicamente al cuidado de la vía aérea, que la cánula no se salga, que no se muevan las secreciones. Si se ve que se mueven y no expande el tórax, en ese momento realizar un aspirado de secreciones. La señorita enfermera normalmente o uno de los residentes se encargan de manejar los accesos vasculares, que la línea arterial, que es fundamental en este paciente operado de corazón, no se vaya a salir o deje de funcionar. Obviamente, ¿verdad?, dónde están ubicadas las sondas torácicas. Nos ha tocado que de pronto se zafa la sonda del tórax y bueno, empieza un sangradero importante y no tenemos forma de controlarlo en ese momento. A veces hay que abrir al paciente en ese mismo sitio, a veces no. Entonces tenemos que tener cuidado de todos estos detalles para que obviamente el paciente tenga la mejor recepción posible. Ya que vimos que la vía está bien conectada, empezamos el monitoreo electrocardiográfico, vemos que se trae marcapasos
esté funcionando adecuadamente, porque un bloqueo cardíaco en un paciente operado de corazón, si no tiene el marcapasos programado, pues va a parar, va a hacer parada cardíaca y va a fallecer. Bien, ya que estabilizamos al paciente en esto, pasamos ahora a la entrega del paciente por parte, habitualmente anestesiología nos entrega primero con perfusión y pedimos pues el peso, la edad, que normalmente ya lo tenemos desde antes de la cirugía, qué tipo de inducción anestésica le dieron, qué mantenimiento anestésico tuvo, número de cánula que tiene, a qué altura lo ha fijado, porque a veces se mueve durante el traslado, es que estaba fijada en el número 10, bueno, pero ahora viene el número 8 y no expande el tórax, y todas estas complicaciones las podemos ir resolviendo desde que lo vamos recibiendo al paciente. ¿Por qué? Porque me ha tocado mucho que estos pacientes, si no se les da la atención en ese momento, es paro cardíaco indiscutiblemente, ¿no? Y eso habla de posibles secuelas neurológicas o que sencillamente no salga de la terapia intensiva y fallezca. Bien, preguntamos todos los accesos que traiga, vasculares, arteriales, venosos, dónde los dejaron colocados para que yo sepa qué hacer con ellos, o si tengo que tener una excesiva precaución en que no entre una sola burbuja de aire, todos estos detalles. Y pedimos el tiempo de coagulación activado, que para mí es muy importante, porque apenas haya un sangrado que nos empiece a preocupar, tenemos que saber cuánto tenemos de TCA, porque es el que monitoriza la heparina que se utilizó en quirófano para realizar la cirugía y la circulación extracorpórea, las gasometrías que hayan tomado, la química sanguínea, y pues obviamente una vez que ya nos entregó anestesia, si no tenemos alguna duda al respecto, cirugía cardíaca nos explica, ¿verdad?, qué sitios canularon para la cirugía, qué tiempo de bomba tuvieron, pinzamiento, qué tipo de cirugía le realizaron, qué complicaciones tuvieron en el transquirúrgico, y muchos de ellos traen ya un eco realizado durante la cirugía o inmediatamente después de la cirugía, que también nos ayuda a observar pues, el comportamiento posterior a la intervención quirúrgica y que nos permite a nosotros tomar decisiones terapéuticas muy importantes. Por ejemplo, yo veo que no se está moviendo bien el ventrículo, bueno, ok, necesito un mayor incremento inotrópico, no, tiene un taponamiento, detalles que podemos observar en el ecocardiograma. Bien, pues en general le preguntamos el tiempo de pinzamiento, el tiempo de circulación extracorpórea, porque pues son fundamentales para nosotros también, para saber, entre más tiempo tengamos, pues más riesgo vamos a llevar en el paciente. Entre más rápida sea la intervención, esperamos que tengamos menos complicaciones. Por lo tanto, pues observamos qué sangrado tuvo en la cirugía, qué productos utilizaron, la hemodinamia que tuvo, sus signos vitales, cómo se estuvo comportando, qué parámetros de ventilador utilizaron. Ya que tenemos todos estos detalles, ahora sí ya nos quedamos ya como tal el equipo de terapia intensiva para el manejo del paciente y tenemos que estar preparados para las complicaciones. Yo sé que es una cirugía de Fallot, bueno, pues saber qué complicaciones tiene un paciente de Fallot. Si es un paciente de transposición de grandes vasos y le realizaron una cirugía de Yaten, ¿qué complicaciones tiene una cirugía de Yaten? Entonces tengo que estar preparado. ¿Qué es lo que más nos preocupa normalmente cuando recibimos un paciente operado de corazón? Pues que esté sangrando, que presente arritmias y nuestro foco siempre es el síndrome de bajo gasto, que no haya lesiones residuales. Y bien, si presenta sangrado el paciente, pues en general nosotros preferimos que no tengan más de 5 o 7 mililitros por kilo por hora en la primera hora, porque esto nos alerta y empezamos nosotros a administrar los primeros productos que tenemos, porque normalmente son los que atacan al sangrado del paciente operado de corazón. Normalmente plaquetas, plasma y crioprecipitados son los que resuelven la gran mayoría de eventos de sangrado. Normalmente preferimos tomar un TCA y un tromboelastograma. La verdad es que hay a quien no le ayuda mucho el tromboelastograma, a nosotros nos ayuda mucho porque nos permite ver si hay fibrinolisis, nos permite ver cómo se está formando el coágulo como tal y tomar decisiones terapéuticas más fácilmente. El problema del tromboelasto que es un poquito más tardado que un TCA o que otras medidas diagnósticas. Más o menos en 1 hora estamos viendo ya el resultado y dependiendo del resultado del tromboelasto es la decisión que nosotros podamos tomar. Incluso viene ya el nomograma ahí de lo que se hace en base a lo que nosotros veamos. Entonces, este equipo es un equipo fundamental en el manejo del paciente operado de corazón. Bien, arritmias. Este es un paciente, por ejemplo, que es un paciente operado de Fallot, que está haciendo aquí una taquicardia ectópica de la unión
y que requiere un manejo específico inmediatamente, porque si nos damos cuenta empieza a afectar inmediatamente el gasto cardíaco. Entonces, en el niño es fundamental que nosotros tengamos totalmente normal los electrolitos. No nos podemos dar el lujo de mínimas alteraciones en los niveles normales de los electrolitos. Es fundamental. Y el calcio, ni se diga todavía, ¿no? O sea, si los otros son importantes, el calcio y el potasio son fundamentales en el niño. Obviamente, si presentamos arritmias, normalmente aplicamos el protocolo del PAS. Tengo una taquicardia supraventricular, le pongo adenosina como primera instancia. En general, tengo pulso, no tengo pulso. El protocolo del PAS como tal aplicamos en el manejo de las arritmias en terapia intensiva. Bien, obviamente pues se presenta normalmente en el 30% de los niños operados de corazón que entran a bomba. Hay factores predisponentes, ¿verdad? Para ello, nosotros tenemos que saber que estos factores están ahí y tenemos que conocer cómo es el ritmo de los pacientes pediátricos. Si no lo conocemos, obviamente, desde que empieza a poner, me ha tocado mucho ver pacientes que han estado toda la tarde, por ejemplo, con el ritmo de taquicardia tópica de la unión y no se hace el diagnóstico porque no conocemos bien el ritmo. Entonces, si no conocemos bien el ritmo, aún siendo un equipo ya de muchos años de manejo, se nos pasan los diagnósticos. Entonces, hay que conocer muy bien el ritmo del paciente pediátrico para que podamos tomar decisiones inmediatas antes de que tenga complicaciones. Hay pacientes, por ejemplo, que nos permiten un manejo de medicamentos para que no se presenten estas alteraciones de ritmo. En el caso de la cirugía de Fallot, por ejemplo, sabemos que fácilmente nos brincan a una taquicardia ectópica de la unión. Entonces, ¿qué podemos hacer en este paciente? Pues la temperatura la mantenemos normalmente en 36 grados. Tratamos de iniciar un medicamento que aparte de darle anestesia, ¿verdad? O sedación, nos permite controlar la frecuencia cardíaca. Aquí es sin dexmedetomidina, aquí con dexmedetomidina. Entonces, nos permite tomar esas decisiones en el paciente de Fallot porque sabemos las complicaciones que tiene. Entonces, en estos pacientes no permitimos, por ejemplo, que la temperatura se vaya a 36 grados, a diferencia de otros operados de corazón. Específicamente el Fallot, necesitamos esa temperatura, que la frecuencia cardíaca esté bien, para evitar que nos lleve finalmente a un paro cardíaco, ¿no? En la taquicardia supraventricular, que fácilmente la pueden presentar los pacientes, también se puede utilizar este mismo medicamento. Si ya tenemos el evento como tal de taquicardia, pues manejo en base al PALS, que sería de primera instancia básicamente adenosina. Bien, esta es la dosis que utilizamos normalmente con la dexmedetomidina, de 0.2 a 0.5 en pacientes seleccionados de terapia intensiva cardiovascular. No se puede utilizar en todos porque algunos pacientes obviamente no lo toleran. Por ejemplo, si es un paciente con transposición de grandes vasos y le pongo dexmedetomidina, es muy probable que le dé un bajísimo gasto cardíaco y termine por desfallecer si no le damos un enorme soporte cardiovascular. Entonces, ¿se puede usar el medicamento? Sí, pero en patologías cardíacas muy específicas, y es muy buen medicamento. Bien, ¿cómo sé que el paciente que estoy viendo, que estoy recibiendo, tiene una buena respuesta? Bueno, ¿cómo sé que tiene buena respuesta? Pues porque estaba con un índice cardíaco adecuado, los signos vitales están para la edad. Hay que tener en cuenta que los niños tienen signos vitales diferentes desde un día hasta 18 años, totalmente diferentes los signos vitales. Entonces nosotros ponemos una hoja de los signos vitales para la edad del paciente en cada paciente que llega. Entonces ahí dice percentila 5, percentila 50, le toca una cánula de tal número, una sonda pleural de tal número, una sonda urinaria de tal número. Todo eso lo tiene la hoja de recepción del paciente. ¿Para qué? Para que no tengamos que andar buscando y tratando de acordarnos ¿qué número de cánula será? No, mejor tener la hoja ahí ya de respaldo en cada cama de los pacientes que llegan. Que obviamente pues esté orinando bien, que el llenado capilar esté bien, la piel se observa bien, el lactato no está elevado, podemos reducir fácilmente el soporte cardiovascular y no se inestabiliza. Las pruebas de funcionamiento hepático son pues adecuadas, no se van a incrementar obviamente por la bomba de circulación extracorpórea, pero son adecuadas para el tipo de intervención que tiene. No tenemos problema con el manejo de la vía aérea, los parámetros de ventilación mecánica son bajos. Son muchos detalles que nos hacen pensar que el paciente efectivamente tiene una buena evolución. Nuestro foco, como les decía, pues es el síndrome de bajo gasto. Está presente en el 25 a 65% de los pacientes operados en circulación extracorpórea. Normalmente esperamos el efecto, el momento pico entre las 9 y 12 horas. Me ha tocado recibir pacientes que
en las primeras 2, 3, 4 horas de operados, de que lo recibimos, están perfectamente bien. Y decimos, no, pues ya estuvo, ya vamos a dormir, etc. Vamos a descansar un rato porque la guardia sigue. Pero en las siguientes horas, no, oye, ¿sabes qué? Se está hipotensando, está incrementando el lactato. Son detallitos que se van sucediendo y que si uno no los detecta y no los ve, cuando uno vaya a atenderlos, el paciente ya está muy complicado y para revertirlo se va a hacer más difícil todavía. La mortalidad con todo esto pues le llevaría a un 4%. Bien, bueno, tenemos obviamente condiciones que nos favorecen que todo esto se presente, ¿no? Puede haber disfunción del lado izquierdo, del lado derecho del corazón, una de ventrículo único, ¿verdad? Que es una disfunción sistémica, puede ser en la sístole, puede ser en la diástole. Todo eso lo tenemos que saber antes de recibir a pacientes operados de corazón. Entonces, hay factores preoperatorios, por ejemplo, pacientes que han estado con choque cardiovascular, con infecciones nosocomiales y de ahí pasó a quirófano. Obviamente ya sabemos que tenemos factores de riesgo importantes para bajo gasto. Transoperatorios, pues se tiene que manipular obviamente el corazón, se tiene que realizar la intervención quirúrgica. En el YATEM pues tiene que mover las arterias, ¿verdad? Tiene que moverlas y volverlas a reconectar en el paciente. Entonces, y son unas mini arteritas las que se van a manipular, y con cualquier mínima rotación que tenga o un mínimo colapso que tenga, con eso es suficiente para que haya infarto del paciente y el paciente fallezca si no prevemos todo esto con el manejo que debe de tener. Bien, pues obviamente le van a hacer incisión, hay suturas, hay hipoxemia, hay en algunos momentos eventos de hipotensión, estamos entrando a una bomba que nos va a generar respuesta inflamatoria, hay necesidad de hipotermia, va a tener que reperfundirse, entonces hay lesiones por reperfusión. Entonces todos estos detalles van a favorecer que tengamos ese riesgo del síndrome de bajo gasto. Bien, los factores posoperatorios, pues obviamente la fiebre, el que sangre y no le recuperemos el volumen, la hipotermia. En un paciente, por ejemplo, que no sea palodo y lo tengo con 36 grados, pues no va a ser la mejor evolución. La temperatura es para el paciente específicamente de Fallot. Alteraciones en los electrolitos, no le he tomado niveles de potasio, de sodio, ya llevo 8 horas de posoperatorio. Sería una decisión inadecuada porque en cualquier momento va a ser una arritmia mortal del paciente. Bien, obviamente pues hay ultrafiltrado en la actualidad, durante la cirugía hay un ultrafiltrado, hay pacientes que tienen pobre complianza ventricular, ¿sí? Y que pues obviamente esto va a favorecer que tengamos síndrome de bajo gasto en el operado de corazón. Siempre hay que descartar estos detalles, nunca olvidar que puede haber un taponamiento. Me ha tocado recibir pacientes que vienen sangrando y de pronto súbitamente ya no sangran, y uno dice, mira qué bueno, ya dejó de sangrar, perfecto, pero no es que haya dejado de sangrar, se tapó la cánula de drenaje torácico y ya hizo un taponamiento. Entonces tener en cuenta este detalle también. Descartar que no haya neumotórax, que no haya derrames, taquicardias que nos pueden comprometer la evolución. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar severa antes de la cirugía, el vaso va a estar alterado después de la cirugía, se va a ir recuperando paulatinamente. Entonces este detalle también hay que tomarlo en consideración. ¿Cómo vamos a saber que estamos entrando obviamente en un síndrome de bajo gasto? Pues porque empieza a haber taquicardia, empiezan a elevarse las resistencias periféricas, empieza a haber oliguria, la diferencia arteriovenosa se empieza a alargar, el lactato empieza a incrementar, y eso, desde ahí necesita una intervención intensiva, si no, nos va a ganar. Debe ser inmediato. Tenemos algunos marcadores que nos pueden ayudar a definir que esto que yo estoy sospechando de síndrome de bajo gasto en realidad sí se está presentando. Sí, pues tenemos algunos detalles que nos ayudan, por ejemplo, los niveles séricos de troponina, ¿verdad? Que se mantengan elevados, nos van a predecir de una u otra manera que tenemos un elevadísimo riesgo de síndrome de bajo gasto. Niveles de proadenomedulina, este es el que tenemos aquí realmente en el hospital, los demás no los tenemos, son básicamente de investigación. ¿Qué tipo de disfunción puedo tener? Como decía hace rato, podemos tener una disfunción diastólica, podemos tener una disfunción sistólica, que van a ameritar un manejo diferente. Pueden quedar a veces lesiones residuales, a veces el paciente ya le hicimos todos los ajustes que tenemos que hacer y no tenemos la respuesta adecuada, puede haber una lesión residual, y ahí que pues un ecocardiograma nos puede nosotros a definir
que ésta esté presente o no está presente para poderla valorar junto con cirugía cardíaca y cardiología pediátrica y ver si es cuestión de tiempo para que se resuelva sin ninguna intervención, hay que darle espacio o tenemos que intervenirle en ese mismo día, ¿no? Eso dependerá de lo que se encuentre como diagnóstico. Bien, la lesión residual que habitualmente tenemos pues nos da una circulación de izquierda a derecha que nos va a causar pues obviamente mayor flujo pulmonar, edema pulmonar, hipertensión pulmonar, que nos van a retrasar la evolución del paciente operado de corazón. Por eso no queremos ver las lesiones residuales. A diferencia de algunos pacientes que sí necesitamos una lesión residual a propósito para que pueda tolerar la cirugía cardíaca. Por ejemplo, un paciente que tiene una presión pulmonar muy alta, si nosotros no le dejamos un sitio de escape al flujo de sangre, no lo tolera y normalmente desfallece el ventrículo derecho. Entonces, hay pacientes en los cuales la lesión residual le beneficia y hay otros en los cuales le deteriora y le lleva a la mortalidad. Bien, entonces, tenemos que detectar, ¿verdad?, de manera temprana el bajo gasto, intervenir, hay que optimizar siempre bien la precarga. La precarga yo sé que hay muchas investigaciones que dicen que no correlaciona la precarga con el manejo del paciente. A nosotros nos ayudan mucho los valores para tomar decisiones, sobre todo no un valor único, nada más de una sola toma de PVC, no, un monitoreo continuo para que podamos estar viendo el comportamiento. Optimizar la precarga nos ayuda mucho. Por ejemplo, en un paciente operado de cirugía de Fallot, tengo, por ser una cirugía de ventrículo derecho, ¿verdad?, tengo una mayor libertad en el manejo de la presión venosa en los niños. Puedo manejar 14, 15 milímetros de mercurio sin problema en este paciente. Pero si eso lo hago en una cirugía de Yaten, en una transposición de grandes vasos, es casi mortal para el paciente. Entonces, por eso es tan importante conocer el comportamiento de cada una de las cardiopatías. Obviamente, dejarle, básicamente los inotrópicos, lo que más queremos manejar en ellos son los inotrópicos. Los medicamentos vasopresores, nosotros lo consideramos como fuego amigo, un mal necesario en realidad. La ventilación mecánica, pues en los niños normalmente es compresión positiva y tenemos más tendencia, nos funciona mejor en general manejar frecuencias cardíacas bajas que frecuencias cardíacas altas en el niño, con un mayor, obviamente, espaciamiento de la expiración y de la inspiración. Nos funciona mejor. Y obviamente, si esto no responde adecuadamente a lo que estamos haciendo, tenemos que terminar en un apoyo mecánico cardiovascular. Bien, la precarga, la función sistólica, la poscarga, los vasopresores, todo esto va a ser indispensable de conseguirse, de manejarse en estos pacientes. Bueno, evidentemente los pacientes que entran a cirugía cardíaca en bomba de circulación extracorpórea, a pesar de que se utilicen hemodiafiltradores, de todas maneras todavía pueden salir con sobrecarga de líquidos importante, y nosotros lo que hacemos son restricciones de los líquidos y monitorizamos de manera continua las presiones de atrio izquierdo y atrio derecho para poder estar ajustando el manejo de líquidos en base a esta respuesta. Bien, manipulamos la función sistólica, fundamentalmente utilizamos milrinona y epinefrina para el trabajo ventricular, es la que más nos funciona en ellos. La dosis de la epinefrina, si la utilizamos a la dosis recomendada, nos da un beneficio tanto pulmonar como sistémico, aparte del cardiovascular. Entonces, sí es importante tomar en consideración que la epinefrina a dosis bajas en la actualidad es un excelente medicamento junto con levosimendan. Dobutamina la utilizamos un poco menos, a veces ya la trae indicada de quirófano, entonces la continuamos, vemos cómo va respondiendo el paciente con la dobuta, y si no la trae, pues nosotros iniciamos mejor epinefrina o milrinona en la terapia intensiva, dependiendo del comportamiento del paciente. Son medicamentos, obviamente, la epinefrina, que nos pueden generar alteraciones en el ritmo. Tenemos que estar muy pendientes de ellos y no rebasar las dosis que normalmente se recomiendan en la literatura. Bien, la milrinona en general la utilizamos en las primeras horas de la cirugía. Las dosis con las que empezamos es 0.2, 0.3 microgramos kilo minuto,
y nos podemos ir hasta 0.7 en general. Hay quien se va a 1 y hay quien se queda en 0.5, pero ahí es la dosis estándar, entre 0.5 y 0.7 para la milrinona. Es un excelente fármaco cardiovascular. La epinefrina, la dosis que normalmente utilizamos. Si nos vamos a dosis más altas de 0.1, 0.3, en el niño ya empezamos a tener incremento de las resistencias periféricas y es ya como utilizar noradrenalina. Bien, la dobutamina en general no nos vamos a dosis mayores a 10 microgramos kilo minuto. Si nosotros requerimos dosis mayores de este medicamento, yo creo que hay alternativas mejores que la dobuta a dosis tan altas, porque la posibilidad de una arritmia es muy alta con dobuta a dosis elevada, y hay medicamentos que lo pueden sustituir adecuadamente sin necesidad de arritmias. El medicamento que se utiliza mucho en la actualidad es el levosimendan. No hay nada en la literatura que respalde al 100% del levosimendan por encima de la epinefrina y de la milrinona. Está todavía en protocolos de investigación en los niños. Nosotros lo utilizamos a dosis de 0.05 a 0.2, y aunque la literatura recomienda en general entre 3 días, 4 días, en la práctica lo utilizamos hasta 7 y no nos ha generado alguna complicación en especial. Pero es un fármaco que lo utilizamos mucho en la falla sistólica. La dosis que utilizamos. Y bien, bueno, los fármacos que pueden manipular la poscarga, pues la milrinona y la nitroglicerina. Casi no nos salimos de esos medicamentos. Es milrinona, nitroglicerina. Prácticamente no utilizamos. En la literatura viene mucho luego nitrocruciato, otros medicamentos. La verdad es que nosotros no los utilizamos, nos complican mucho el manejo postoperatorio. Y los vasopresores, como les decía yo hace rato, en realidad los utilizamos únicamente como un mal necesario. ¿Por qué? Porque los pacientes que entran a bomba liberan muchas sustancias, a veces vasodilatadoras, que nos generan esta manifestación. Y si hay vasodilatación o hay fiebre, es muy difícil controlar la presión arterial y empieza a dejar de perfundir el corazón, el miocardio. Entonces, si a estos pacientes sí les ponemos un vasopresor, normalmente noradrenalina, si el paciente no está taquicárdico, o vasopresina si el paciente está taquicárdico, porque no incrementa más la frecuencia cardíaca y no hemos visto que nos genere otro tipo de complicaciones. Entonces, cualquiera de estos dos medicamentos utilizamos como vasopresor. Y la hidrocortisona también está muy utilizada en el choque cardiovascular. La utilizamos a la dosis estándar de 0.18 miligramos por kilo por hora. Y se puede utilizar otro esquema que es 100, 50, 25, que es otro por día en miligramos, que también es funcional. Nosotros utilizamos más el de 0.18. Bien, obviamente hay cirugías complejas como el YATEN, que el esternón no se cierra, el esternón se deja abierto y ya que está estable, ¿verdad?, entra nuevamente a quirófano que se le cierra el esternón, porque en el momento en que se cierre, ¿verdad?, si todo está inflamado, lo más seguro es que colapse el corazón y que nos genere una parada cardíaca. Obviamente, nosotros consideramos que cuando tenemos manifestaciones de lactato arriba de 10 y presiones arteriales muy bajitas con lactato elevado, siempre van a ser predictores de mal pronóstico en el niño muy pequeño. Bien, si todo esto no funciona, los medicamentos que ya colocamos, ya pusimos levosimendan, milrinona, epinefrina, noradrenalina, vasopresina, hidrocortisona, y a pesar de todo esto no está funcionando, constantemente solicitamos la revisión con ecocardiograma para ver qué otras alteraciones tenemos o de qué manera podemos ayudar al corazón. Otra ayuda puede ser obviamente pues la asistencia ventricular. ¿No? La asistencia ventricular, esta se ha utilizado mucho en el adulto en México. En el niño es muy poco lo que se ha utilizado. A mí me ha tocado manejar pocos pacientes con apoyo ventricular. Berlin Heart es el que más se utiliza en la actualidad, porque se puede manejar en niños de menos de 10 kilos. En niños de menos de 10, un Toratec, por ejemplo, no funciona, no le va a ayudar. Entonces, yo estoy más acostumbrado al apoyo ventricular en el niño grande, y cuando estaba en la terapia intensiva de trasplantes en el adulto. Entonces, básicamente Toratec, pero hay otras marcas, por supuesto, que se pueden utilizar. Este es un equipo de Berlin Heart acá. Bien, ¿qué pasa si el paciente con todo el soporte requiere una ayuda no nada más ventricular, sino de circulación extracorpórea, ¿no?, de ECMO?
también en la actualidad podemos aplicarla, podemos utilizarla en México. Obviamente hay que subrogarla, es un costo elevado, pero permite el rescate del paciente, permite que se adapte a su nueva anatomía, permite que se recupere la funcionalidad pulmonar, y ya cuando esto está recuperado ya se va retirando la circulación extracorpórea. Y justamente hace unos 2 días me comentaba un compañero en el centro médico del retiro de un equipo de asistencia de circulación extracorpórea, y que estaba teniendo tendencia a inestabilizarse en el momento que se va retirando. Entonces, si el paciente se inestabiliza en el momento que yo empiezo a retirar o a disminuir la ayuda de circulación extracorpórea, quiere decir que todavía no está preparado para que yo le quite el apoyo de circulación. Entonces, en México podemos utilizarla en la actualidad. Yo lo he utilizado básicamente en niños ya grandes, de 14 años, de 15 años, pero se puede utilizar en niños pequeños. La verdad es que yo creo que la experiencia todavía en niños pequeños es muy limitada, es muy difícil su manejo, y el técnico perfusionista de circulación extracorpórea tiene que estar ahí con nosotros toda la hora. Si no, el paciente normalmente fallece porque hay ajustes que se tienen que hacer que solo ellos lo manejan de manera rápida, de manera adecuada. Entonces necesitaríamos obviamente prepararnos como un equipo como tal de circulación extracorpórea para que las cirugías complejas tengan una mejor evolución. Pero obviamente implica pues, que se prepare todo un equipo de circulación extracorpórea. Bien, tenemos obviamente fallas, pero luego que tiene que estar el técnico de perfusión. Hasta que ya tengamos todo un equipo de circulación extracorpórea en el hospital, ya podemos darnos el lujo de que no esté el técnico. Pero antes de eso, sí tendría que estar el técnico por todos estos detalles. Los pacientes que me ha tocado que fallezcan por ECMO ha sido por sangrado imposible de controlarse al estar heparinizado. Bien, las lesiones residuales que habíamos comentado hace rato. Hay factores predictores. Bueno, pues como comentábamos, ¿verdad? El incremento, ¿verdad? De las sustancias que comentábamos hace rato. Si estas se mantienen arriba de 14, la troponina arriba de 14, pues normalmente es un gran predictor del síndrome de bajo gasto. Lo más probable es que se presente en el paciente. Entonces, si lo vamos tomando desde que llega a la terapia cardiovascular, pues en ese momento podemos tomar ya las medidas necesarias para su manejo. Y bueno, en general es lo que quería platicar con ustedes del manejo del paciente operado del corazón. Estamos integrándonos aquí en el equipo en el hospital. Hay cosas que todavía nos hacen falta, hay cosas que tenemos que subrogar, pero pues obviamente en eso estamos. Siempre que iniciamos un proyecto nuevo, siempre va a haber las resistencias obvias, las resistencias lógicas en cualquier servicio, no en terapia intensiva, y también el empuje de muchas personas, ¿no? Que son los que hacen que los programas sobrevivan y que los programas sigan adelante, y que se tengan que trabajar horas extras y que se tengan que hacer muchas cosas que normalmente no lo haríamos, ¿no? Pero si nos gusta lo que estamos haciendo, si nos gusta el proyecto, yo diría si nos encanta, porque en realidad es muy bonito, podemos hacer todo esto, ¿no? Podemos lograrlo. Entonces es cuestión nada más de tiempo. Bueno, pues es lo que quería platicar. Si hay alguna pregunta o comentario para el doctor José Luis Pedro Alvarado. En la presentación que usted hizo, doctor, menciona pacientes con hipertrofia del BD e hipertensión arterial pulmonar severa. Antes de decidir la cirugía, ¿cómo saben que no tiene un corto direccional o ya invertido? Esa es una primera pregunta. La segunda, por ejemplo, menciona que algunos pacientes pudieran ir al trasplante. Nosotros lo que hacemos en el Instituto Nacional de Cardiología era hacer una septostomía como paliativo y probablemente llegar a trasplante a algunos pacientes. ¿Cómo calculan el grado de corto que tienen y cómo saben o cuánto dejan de corto? ¿Cómo lo calculan en esos defectos residuales para que el paciente no fallezca? Porque esos pacientes tienen muy mal pronóstico, además si los cierran se mueren, es decir, es empujarlos realmente, ¿no? Por eso me llama la atención eso. Sí, en realidad nosotros nos apoyamos muchísimo en cardiología
cardiología pediátrica. Ellos son los que en realidad nos hacen las valoraciones o nos hacen las mediciones. Normalmente el eco está ahí en la terapia intensiva, entonces en cualquier momento realmente del turno, si el residente que está en turno ya ha realizado ecocardiogramas y ha estado en contacto con los doctores de cardio y les ha auxiliado en el diagnóstico, ellos pueden realizar digamos que las primeras mediciones durante la guardia, y si es necesario que venga el cardiólogo pediatra que hace las mediciones, pues ya va, si necesita entrar a un intervencionismo para hacer ya mediciones específicas, pues baja cateterismo. Entonces, normalmente las evaluaciones específicas de la alteración normalmente nos las da cardiología pediátrica, nos las da hemodinámica. ¿Ustedes no ponen un Swan-Ganz en su cuidado? Lo poníamos, hace mucho tiempo lo poníamos. En realidad hace unos 15 o 20 años utilizamos Swan-Ganz en los pacientes pediátricos. En la actualidad prácticamente no lo utilizamos porque la información que nos brinda el Swan-Ganz para dar soporte intensivo la podemos obtener con otras maneras y la verdad es que nos funciona bien. Las veces que utilizamos, a mí me tocó manejar mucho más Swan-Ganz en el trasplante de corazón, más que en la cardiopatía congénita compleja. Pero los pocos pacientes a los que todavía se les puso Swan-Ganz, la información que nos está brindando la podemos obtener más fácilmente con un ecocardiograma, vemos cómo se está moviendo el ventrículo. ¿Cómo saben el porcentaje residual de corto? ¿Cómo sabemos el porcentaje? En realidad, cardiología pediátrica nos da la información. Si quiere, doctor. Sí, la verdad es que son muchísimas la formación que usted está planteando, porque efectivamente los pacientes que van a ir a cirugía de corazón, y por eso implica un grupo muy grande. De lo que platicaba previamente, hay pacientes, nosotros el cortocircuito bidireccional en los pacientes que no tienen obstrucción, porque lo que refería en la práctica, por ejemplo, los falotes, obvio que tiene el cortocircuito bidireccional, y eso es porque hay una obstrucción y no tienen contraindicación porque el pulmoncito está bien. A diferencia de los adultos, la mayoría de las hipertensiones pulmonares en pediatría es por un cortocircuito, es algo por un defecto congénito, y nosotros casi no hablamos. Para definir la operabilidad de hipertensión pulmonar manejamos resistencias vasculares pulmonares, ya que todos los pacientes que tienen defectos grandes tienen hipertensión pulmonar, pero hay que ver si las resistencias están en un rango de operabilidad o no. Y nosotros cuando lo podemos hacer mediciones por ecocardiografía, pero cuando nos queda la duda o están en un rango de difícil interpretación, los metemos a cateterismo y hacemos la famosa prueba de reto farmacológico, ya sea con vasodilatador, oxígeno, hay pruebas también con levosimendan, con óxido nítrico, para saber si el paciente cómo va a responder después de que el cirujano le tape el defecto y si el ventrículo derecho va a tolerar o no va a tolerar la poscarga una vez que no tenga ese cortocircuito. Y es cuando se decide dejar un parche valvulado, dejar una sequía residual, pero eso va a depender también de la valoración pre. En cuanto a la segunda pregunta del Swan-Ganz, hay estudios en pediatría que han demostrado que la invasión con el Swan-Ganz aumenta la mortalidad. Sé que es muy discutido esto, pero lo que sí es cierto es que en la actualidad existen mecanismos, por ejemplo, el cortocircuito residual lo valoramos por ecocardiografía. Si el paciente está con inestabilidad, hay monitores en la actualidad que tenían un catéter venoso y una línea arterial. Estos monitores nos dan gasto cardíaco, resistencias, y con unas mediciones muy cercanas a los valores que se pueden tomar por hemodinamia. Y aparte nos da o les da a la personal de terapia intensiva una pauta para saber cómo está modificando su manejo. Y si a pesar de eso el paciente no va bien, pues esos pacientes se pasan de nuevo cateterismo y se valora cómo está la situación y la cantidad residual exacta de este flujo que existe entre el lado derecho e izquierdo. Sí es muy dinámico, pero tratamos de ser cada vez menos invasivos en algunos aspectos. El Swan-Ganz, la verdad es que ya muy pocos lugares los utilizan y van a empezar a surgir estos monitores que nos dan muchísima información sin tener que tener un catéter enclavado en la pulmonar. El problema de ese tipo de monitores es que se brincan porque dan información básicamente del lado izquierdo. Si nos dan gasto cardíaco es porque está presentando con todas las variables que pueden representar y que sean necesarias para evaluar el gasto cardíaco. Es multifactorial. Y la otra cuestión es que de premitral, post y cuspidio no tenemos información a través de la curva
de pulso, qué es lo que hacen los monitores en ese sentido. ¿Cómo han validado el hecho de que puedan medir la resistencia vascular pulmonar así? Ahí, por ejemplo, nosotros en la sala de hemodinamia del Hospital Infantil de México hace 2 años hicimos una validación de un estudio de medición de gastos cardíacos izquierdos, pero mecanismos no como un ultrasonido, es simple ultrasonido, y la verdad es que la correlación era muy buena. Pero en cuanto a estos mecanismos invasivos, doctor, cuando el paciente tiene un cateterismo previo y sabemos cómo está la hemodinamia con un ecocardiograma, nosotros indexamos o agregamos la información, y los nuevos monitores nos manejan también información del lado derecho, porque el catéter es un catéter un catéter venoso central que se maneja con un mecanismo muy similar al Swan-Ganz. No está enclavado en la cuña, pero maneja también por termodilución. En el catéter venoso central se maneja la inyección de un líquido a una temperatura, y en el lado arterial después se detecta, y aunque no se ha enclavado, nosotros ya conocemos en nuestros pacientes cuánto tiene de presión pulmonar, si había obstrucción o no, cuánto tenía de resistencias vasculares previas al procedimiento, y estos, sé que es por cálculo, pero estos nuevos monitores nos arrojan información también del lado derecho. Es que nosotros hicimos un estudio en Eisenmenger en donde los pacientes se desaturan una vez que se acuestan, no necesitan estar dormidos para desaturarnos como cualquier otro ser humano normal. Y entonces se desaturan en el cambio de posición corporal. Y uno de los problemas mayores que nosotros tuvimos es que medimos por termodilución, pero la termodilución, cuando hay un hoyo central, no es útil. Tiene que ser a través de cálculos, a través de gasometrías y todo esto a nivel del tronco de la pulmonar, cuando menos en adultos, porque en el hoyo la termodilución no es útil. Claro. En pediatría, la historia de la medición de gastos pulmonares cardíacos, ver la relación entre ambos lados, las resistencias, se ha utilizado la termodilución, y últimamente se utiliza menos si usamos el principio de Fick por los costos y por toda la implicación que lleva. Hay gente que ha hecho o que ha estudiado el principio de Fick contra termodilución y saber cuál es el más exacto, y es difícil porque no existe otro estándar de oro para saber cuál es el mejor, ¿no? Pero aún en cardiopatías congénitas, en un cateterismo se pueden valorar resistencias vasculares pulmonares y sistémicas con termodilución, con cardiopatías congénitas y defectos también. Esa parte de termodilución y principio de Fick básicamente es lo mismo. Nosotros tenemos descrito en el American Journal of Respiratory and Infectious Disease del 2001, ahí está ese estudio por lo que le comento. Gracias. No, sí, y yo también para felicitar también la presentación del doctor, y también una pregunta, porque la verdad es que sí, hay muchísima información y es trabajo en equipo. Al final, ¿qué opina usted, doctor? ¿Cree que una institución sea fácil o no? Lo último que presentó usted, la asistencia ventricular, la doctora Lupita Hernández también está muy interesada, es un grupo que necesita muchas personas, ¿o no? ¿Lo ve factible en esta institución a futuro, corto, largo, muy largo plazo? No, yo creo que sí es factible, obviamente, porque aquí es cuestión de voluntad, ¿no? Hasta donde yo he visto hasta ahorita, las autoridades nos han apoyado en el programa, ¿verdad? Ha habido recursos para seguir adelante, y obviamente yo creo que plantear el proyecto con toda la información que existe hasta la actualidad, la mayoría, de hecho, de hospitales que hacen cirugía de corazón han mandado a sus equipos ya a distintos lugares, ¿no? Hay quien está en el INCOR en Sao Paulo, hay quien está en el Italiano de Buenos Aires, hay quien está en Pittsburgh, en Texas Children, entonces todo está yéndose a los centros que tienen este programa ya establecido. Colombia tiene su programa bien establecido, entonces yo creo que en México puede ser exactamente lo mismo, ¿no? Que enviar un equipo de personas que se especialicen en esto, ¿no? Y realmente es un curso que no es tan complejo, ¿no? Digo, yo creo que sí es viable, es factible. Y del monitoreo, pues obviamente, vieron ahí un monitor en el paciente de corazón izquierdo hipoplásico, vieron ustedes ese monitor, si es que lo tenemos más adelante, va a ser fundamental, porque tenemos una enorme capacidad de monitoreo para el manejo de cardiopatías complejas. Y pues obviamente, como comentaba el doctor, hay muchas cosas que quizá en la explicación ya fisiológica, fisiopatológica, no quede bien a bien los detalles del manejo, obviamente,
pero en la práctica muchas de esas cosas no funcionan bien. El trabajo del ventrículo izquierdo con determinados fármacos, el trabajo del ventrículo derecho, la vasculatura pulmonar, no responde bien, no funciona bien. Entonces por eso lo seguimos todavía utilizando como punto de referencia. Y pues como dice un amigo, un compañero de terapia intensiva, pues nadie va a sacar un caballo que va ganando. Lo saca siempre. Doctor Jorge Gómez. Sí, felicidades, José Luis. La verdad es que pues, no es fácil echar a andar un servicio de estos. Llevamos 2 años trabajando en ello. La doctora Hernández, aquí presente, realmente ha hecho esfuerzos sobrehumanos, ha estado aquí trabajando desde la reclutación del personal que pues, tiene que estar muy bien preparado. No es cualquier persona la que puede ingresar a este grupo, y lo que ustedes saben que se viste, ¿no? O sea, la basificación de las personas, en fin. Por otro lado, todo esto entenderán ustedes que es algo bastante caro, ¿no? Es de un alto costo, y pues los fondos en este país no son fáciles de conseguir. Sin embargo, Lupita, como yo le digo, ha sido pues muy insistente en ello y lo ha logrado tener todo esto. Para hemodinamia también los gastos han sido excesivos, y bueno, el doctor Alvarado es una inquietud que él tiene siempre, ¿no? O sea, yo agradezco mucho sus comentarios, porque también son decisiones en los pacientes que ya han desarrollado hipertensión pulmonar. La verdad es factible que operemos a esos pacientes, y luego qué va a pasar después de la cirugía. La manera de detectarlo pues ya se ve que no es tan sencillo, y ha sido inclusive detalles de llevar a cabo en el comité de bioética: ¿operamos a este niño o no lo operamos? Porque las circunstancias en las que va a exponerse después van a ser muy complejas, y además va a salir muy caro. Es decir, no es fácil echar a andar un sistema de esto, y como dice el doctor Hernández, bueno, por eso no hay tantos centros de cirugía cardíaca, ¿no? Serán unos 10 en el país, pero creo que vamos a buen ritmo, vamos cabalgando bien, faltan muchos detalles, y efectivamente nuestros resultados, pues hasta donde vamos, son buenos. La verdad es que la mortalidad va de acuerdo a los estándares internacionales, y pues esperemos ir así. El grupo de terapia intensiva, no nada más de cuidado intensivo pediátrico, ahora ya también involucrada la unidad de cuidado intensivo neonatal, porque la mayoría de los pequeñitos son recién nacidos, ya están interviniendo también. Hemos tenido también buenos resultados, ya se los platicaremos después en otra unidad, pero pues esto es un trabajo a largo plazo. Esperemos que en unos años todo esto esté caminando bastante bien, y obviamente lo que sigue, o sea, ya es inquietud del doctor Hernández, necesariamente vamos a tener un ECMO en el hospital, y prepararnos también. Va a ser una batalla esto, pero hay que prepararse en ello, y pues eso es lo que tendría que darnos la avanzada en este sentido, ¿no? Y pues trabajar en ello y dejarlo ahí. Muchas gracias y felicidades. La doctora Guadalupe Hernández, como último comentario de la sesión. Buenos días. Primero, felicitar al doctor Escudero por su presentación. Segundo, efectivamente, yo siempre lo he dicho, el 50% del éxito de estos pacientes es lo que sucede en quirófano, pero el otro 50% es lo que sucede en la terapia intensiva, y cuando tenemos gente preparada como el doctor, pues seguramente va a ir hacia el éxito. Es cierto, como dice el doctor, también hemos encontrado mucha resistencia al cambio, y eso sí da mucha tristeza, pero también hemos encontrado mucha gente que está dispuesta, como el doctor, que aunque sean las 10, 11 de la noche, que no es su turno, que ni siquiera le dan algo extra, él viene a recibir a los pacientes, le echa ganas, está ahí con ellos en la parte más difícil, y bueno, con esa gente que quiere es con la que se ha venido trabajando, y con los que nos apoyan, pues el agradecimiento, y sobre todo porque se necesita en esta institución un centro, y sí ha costado trabajo y seguirá costando, no es fácil, pero pues con la gente que quiere vamos a seguir adelante. Y pues bueno, agradecerle a la terapia intensiva el apoyo que nos da con los pacientes. Muy bien, muchas gracias, doctor Hernández.
Y bien, pues realmente fue muy fructífera esta sesión, ha despertado un gran interés. El doctor Pedro Alvarado es el coordinador y jefe de la terapia intensiva de adultos, por eso su opinión con muchos fundamentos científico-médico, y bueno, nuestro equipo de cirugía y de cardiología pediátrica que están aquí también. Es realmente muy halagador ver cómo las sesiones cada vez tienen pues mayor presencia de ustedes, que son nuestro interés, los jóvenes y los no tan jóvenes que estamos al día en la innovación educativa del hospital, y les agradecemos su presencia. Recuerden comentar con sus compañeros que nuestras sesiones generales son videograbadas y se suben a nuestra plataforma Clipes. En la Clipes buscan galerías y ahí se va a encontrar la sesión general para que la puedan ver e inclusive pueden hacer comentarios que posteriormente revisaremos y hacemos la respuesta a sus inquietudes. Y bien, a nombre de la Dirección y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, le damos al doctor José Luis Escudero Castro un reconocimiento por su presencia y su ponencia en esta sesión general, y lo despedimos con un fuerte aplauso. Les agradecemos su presencia, muy buenos días, y los vemos el próximo jueves a las 8 en punto en este auditorio para nuestra sesión general académica. Muchas gracias por estar con nosotros.